Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga en esta hora. Es tan grato para mí. Es verdaderamente un privilegio de parte de Dios poderle dar la bienvenida a su programa, Mi alma tiene sed. Gracias por estar en sintonía con Radio 760 y en este programa que esperamos sea de edificación y de bendición para tu vida. Como sabemos, este es un mes patrio en el que damos gracias a Dios por esta tierra, por este lugar, por esta nación en la cual Él nos hizo nacer, porque sabemos que nosotros tenemos opción a muchas cosas, pero en dónde nacemos, quién es mi papá, quién es mi mamá, eso nos los escogen allá arriba. Amén. Así que damos gracias a Dios por Guatemala, gracias a Dios por todos sus habitantes, esta tierra bendita de Dios que es faro de luz a las naciones. Estamos en un buen lugar. Somos una tierra bendecida por Dios y por eso estamos muy, muy agradecidos. Así que vamos a orar por nuestra nación, por nuestra bella Guatemala. Sabemos también que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las regiones celestes. Y también sabemos que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es por eso que hoy venimos en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel y también de Guatemala. Venimos en contra de todo espíritu que esté hambriento y que quiera gobernar nuestra nación, siguiendo la enseñanza de todo espíritu jezabélico, haciendo alianzas con organizaciones extranjeras o queriendo anular leyes y mandamientos establecidos por Dios y además haciendo pacto con las tinieblas, pero nosotros venimos rompiendo en el poderoso nombre de Jesús todo bloqueo hacia lo espiritual, hacia la luz, hacia lo de Dios, hacia lo de arriba, en el nombre de Jesús. Señor, hoy atamos, inmovilizamos y desactivamos en el nombre de Jesús toda estrategia que tenga el enemigo en lo oculto y secreto para tomar territorio de nuestro país, Guatemala. Todo espíritu territorial que haga resistencia al evangelio de Jesucristo sea destruido por el rugido del león de la tribu de Judá, que ruge desde el norte, el sur, el occidente y que toda nuestra nación esté cubierta en sus fronteras por el Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bueno, después de haber orado por nuestra patria, por nuestra Guatemala, después de bendecirla y darle gracias a Dios por habernos hecho nacer en esta preciosa tierra, ahora vamos a entrar al tema y el tema se llama el grito de libertad. Y para eso vamos a tener que ver
¿Qué quiere decir libertad según el diccionario de lengua española? Libertad es la libertad que tiene el hombre de obrar o no obrar. El estado del que no es esclavo o deja de serlo. El estado del que no es preso. Libertad es derecho de hacer y decir cuando no se oponga a la libertad de los demás. Libertad es una prerrogativa. Libertad es licencia. Les cuento que la libertad es una característica en la nueva dispensación. Hay 7 dispensaciones en todo lo que es nuestra historia, pero en la que estamos hoy, que es en la era del Espíritu. Ya fue la era del Padre, la era del Hijo, y hoy es la era del Espíritu. Y dice en Isaías capítulo 9, yo solo voy a parafrasear algunos versículos de ese capítulo, y dice que no habrá oscuridad para la que ahora está en angustia, y que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció. ¿Y eso por qué fue? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Eso lo hizo nuestro Dios. Y por eso es que estamos tan agradecidos, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice de los mismos versículos: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre, y el pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Y para aquellos que viven en tierra de oscuridad, Dios hará resplandecer su luz. Y eso quiere decir que para aquellos que viven en esa tierra de oscuridad, en la versión griega dice que es una tierra donde la muerte arroja su sombra. Imagínense esa tierra de oscuridad, y de ahí fuimos sacados nosotros, tú y yo, por la mano de nuestro Dios, que hizo pudrir el yugo que nos oprimía a causa de la unción del Santo. ¡Aleluya! La misión de Cristo era proclamar libertad. En Isaías 61:1 dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y ese grito de libertad lo da nuestro Señor en el capítulo 61:1 de Isaías, porque Él vino a dar libertad a los cautivos, a vendar a los quebrantados, a dar buenas nuevas a los abatidos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo son malas noticias para los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas y de oscuridad al reino de su luz admirable, donde antes había una oscuridad que arrojaba sombra de muerte. Dios vino a dar
vida y vino a resplandecer, vino a dar buenas noticias para cada uno de nosotros. Es cierto, la situación está complicada, hay mucha adversidad. Son los tiempos y es la misma palabra de Dios que se está cumpliendo, pero vamos a ser guardados de unos de la hora de la prueba, otros en medio de la prueba, pero vamos a ser salvos. Nosotros hoy sí podemos optar para saber en qué turno nos tenemos que ir con nuestro amado Señor. Vamos a ver que en Lucas capítulo 4, verso 18, se cuenta la misma historia y es porque Jesús va a la sinagoga y al entrar, Él se pone de pie y empieza a leer esta misma escritura. 400 años antes había sido dada esta palabra profética y hoy el mismo Señor del quien se hablaba, porque dice, porque Jehová me ungió a mí para dar libertad a los cautivos. Él vino a dar ese grito de libertad para cada uno de nosotros, donde fuimos rescatados de las peores condiciones. El Señor nos dio y salió al encuentro. No vio cómo estábamos, así como estábamos. Él nos amó y nos ha estado limpiando por medio de su palabra. Dice que en esa escritura Él se pone en pie y dice que todos se le quedaban viendo y se quedaron perplejos, porque Él dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y todos lo veían con perplejidad y muchos se enojaron porque decían, como dice Él, estas cosas. Pero el Señor dice, aquí está el que los viene a vendar, aquí está el que trae las buenas nuevas de salvación, aquí está el que viene a abrir las puertas de la cárcel. Aquí estoy yo, dice el Señor, para darte libertad. Y en ese mismo libro, en el capítulo 13 del verso 12, hay otra historia y nos habla de una mujer encorvada. Y dice que cuando el Señor la vio, Él la llamó, pero antes de eso entra una mujer a la sinagoga. Quizás iba de continuo en cumplimiento de la ley, y como siempre ella ese día de repente se sentó hasta atrás para que no vieran el mal que la quejaba. Ya estaba cansada de tanta burla, ya estaba cansada de tanto dolor. Era tanto lo que ella andaba cargando que no podía enderezarse. Ella era una mujer que estaba encorvada por el peso de la vida, por la aflicción y por la angustia. Y quizás se había ido el brillo de su mirada. Ya no era aquella niña que una vez tal vez brincó, gritó y rió. Quizás el contentamiento había huido de su vida por todas las tragedias vividas y porque su vida había estado siendo llena de continuo, de mucho dolor y de mucha burla, de mucho desprecio, de mucho rechazo, y se rindió. Y rendida ante todas las circunstancias, ya no miró hacia arriba, ya no vio hasta dónde estaba su Señor y Dios, sino que se quedó viendo hacia abajo, doblada por
todo tipo de circunstancia, pero ese día el Señor Jesús estaba ahí, así como los que estaban en la sinagoga. Ese día que el Señor se paró a leer las Escrituras y muchos se quedaron perplejos, privilegiados hombres y ojos que lo pudieron ver de esa manera. Ese día estaba escrito que cada uno de los oyentes pudieran haber estado ahí, como el día en que la mujer también entró en la sinagoga, doblada como siempre, sin esperanza, pero Él estaba allí. Y hoy, este día, yo te digo, el mismo que vino a dar el grito de libertad en Isaías 61:1, el mismo que estaba en la sinagoga el día que entró la mujer encorvada y dice que Él estaba allí. Yo te digo, es el mismo que está allí, el que está aquí conmigo, el que está allí contigo. Y Él dice que la vio. Él vio a la mujer. Y en este día Él te ve a ti, me ve a mí, y quiere hacer un milagro en nuestra vida. Hoy quiere el Señor hacer algo portentoso. Y como ahora en nuestra patria celebramos el día del grito de la libertad, hoy también queremos celebrar en el Espíritu ese grito de libertad, porque alguien rompió cadenas, alguien quebró yugos con su unción y venció la mano del opresor. Fuimos cambiados de las tinieblas a la luz y fuimos traídos de muerte a vida. La sombra de muerte ya no está más en nosotros, porque desde que Jesús desde que Jesús llegó, entró y llegó la vida, porque en el que Él cree no verá muerte jamás. ¿Eso qué quiere decir? Que quizás vayamos al cementerio, sí, a dar una vueltecita, pero no nos quedaremos ahí. Porque cuando eso suceda, lo que irá ahí en nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu ya voló con el dador de vida. Esa mujer encorvada dice que cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y el Señor te dice a ti, en donde estés en este momento, en una cárcel, en una cama de hospital, en una oficina, en tu casa, en donde te encuentres, el Señor te dice a ti, hombre y mujer: eres libre. El Señor te está viendo ahorita. El Señor rompe cadenas, quema ataduras y pudre yugos de iniquidad. Y el Señor te ve y te dice: eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu angustia, de tu rechazo, eres libre de tu aflicción. Hoy yo traigo buenas nuevas para ti. Rompo esas cadenas que te estaban atando. En el verso 13 dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Porque cuando Jesús toca, las cosas ya no son igual. Algo pasa luego. Y glorificaba a Dios.
El grito de libertad fue dado para esa mujer ese día. Y el grito de libertad es dado para ti. Que quizás te has sentido muy cansado, cansada, oprimida. Quizás te has sentido muy agobiada con todo el quehacer de tu casa, ahogada en una cesta de ropa sucia, en un lavadero lleno de recipientes que hay que lavar, una casa que limpiar, niños que atender, un marido que atender, y ha llegado el cansancio. Y pueda que no te sientas feliz, que al contrario, te sientas tan agobiada por todo el esfuerzo. Y a veces no hay un gracias, no hay un gratitud. Y estás encorvada. El varón que sale de día en día a los retos que existen en los diferentes trabajos donde estás laborando. El ir y venir, tardarte tantas horas en el tránsito. Estás agobiado y cansado, estás encorvado, pero el Señor te está viendo. Y hay un grito de libertad. Dispón tu corazón para que el Señor lo toque y tú puedas enderezarte y ver a tu Señor, ver hacia arriba. Y que tú con agradecimiento te levantes y glorifiques a tu Dios. Vemos que la verdad es el instrumento de la libertad. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hablando de camino, el único camino. Y hablando de verdad, la verdad que trae libertad es Él, y Él es la vida. Y cuando hablamos de camino es el único, porque hay un dicho popular que dice que todos los caminos llegan a Roma. Y tal vez es cierto que todos los caminos llevan a Roma, pero a Dios, pero al Padre, solo Jesús nos lleva, porque es el único camino. La libertad es una nueva ley de vida, porque en Romanos 8:2 dice: porque la nueva ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque esa esclavitud del pecado también queda rota. Porque dice en Romanos 8:21: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es un privilegio tuyo y mío que nos ha dado el Señor. Ya no tenemos que estar cautivos más, ya no más. A veces nos dejamos envolver por las situaciones, las circunstancias, pero ya no lo permitamos. Hoy Dios te recuerda: ya no más llanto, ya no más dolor, ya no más congoja, ya no más lamento, ya no más queja. Yo soy la libertad. Y aunque de repente haya llegado que alguien esté durmiendo en Dios, esas personas amadas que nos ha dolido el alma, el desprendernos, el irlos a dejar
su cuerpo a un cementerio, pero tenemos que creer que Él es el Dios de vida y que donde hay vida la sombra de muerte no tocará, no llegará jamás. Es que Dios nos da seguridad porque la ley del Espíritu dice en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¡Aleluya! Gloria a su santo nombre, donde está el Espíritu de Dios. Así como dice el corito, ¿verdad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Y lo cantamos, ¿verdad? ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Y el Espíritu de Dios se vino a meter adentro de nosotros. El Espíritu de Dios solo está oprimido, entristecido cuando se peca, cuando se miente, cuando se falla, cuando hay gritería. Pero hoy rompamos en el nombre de Jesús con todo eso, porque donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Y Dios nos dice, eres libre, pero no hay que abusar de esa libertad recibida. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor unos a otros. En 1 de Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque hay una esclavitud física y voluntaria que en Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Nosotros fuimos sacados de allí. Ya no permitamos, peleemos con todas nuestras fuerzas, con las armas que Dios nos dio para ser libres. Y en 2 de Pedro 2:14 dice que esos hombres de pecado que todavía están cautivos tienen que ser libres. Vamos a leer. Aquí yo lo tenía ahorita lo encuentro. Mire que siempre lo tenía y cerré la Biblia. Bueno, dice aquí en la segunda carta de Pedro 2:14, epístola de Pedro 2:14, dice que esos hombres que son cautivos por el pecado tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado de caminar recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque Él es vencido por alguno que es esclavo de los que los venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, por eso es que son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Nosotros ya fuimos sacados de ahí y a libertad hemos sido llamados. Por eso, sigamos buscando, prosigamos hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento. Ya no nos dejemos vencer más por el mal, sino venzamos con el bien, el mal. Y nosotros sí que tenemos libertad, porque las puertas de las cárceles, los barrotes de las cárceles fueron quitados y fueron abiertas esas puertas para que hoy corramos en libertad y proclamemos y digamos: soy libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado mi corazón. Por eso es que hoy junto conmigo, tú allí en tu casita, di: soy libre. Levanta tus manos, soy libre, y que todos nuestros opresores huyan al grito de libertad que tú estás dando, porque hay huestes celestiales que se están gozando de oír este grito de libertad, este grito de gratitud, y que salgamos. Y ahora yo te digo, solo busca dentro de ti, porque no todo en la vida yo lo entiendo, yo lo sé. No todo en la vida ha sido color de rosa, pero hemos tenido Dios para todo momento en el camino. Él no deja, Él no desampara. Y si hay algo por lo cual tú te sientes oprimida, por lo cual tú te sientes atada, o que has abierto puertas y te sientes cautiva, hoy el mismo Señor que llegó a la sinagoga a leer la palabra, y el mismo Señor que estaba en la sinagoga para sanar a esa mujer encorvada, es el mismo que está aquí, tiene el mismo poder. Él es el mismo, Él no se muda, Él no cambia, Él siempre está. Y hoy pueden ser rotas todas las cadenas que están atando tu corazón. Bendecimos tu vida, bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, bendecimos tu casa, tus hijos, los ancianitos, los niños, los que están cerca, los que están lejos, los que están pasando situaciones. Permanezcamos en este espíritu de libertad, porque la verdad, es más fácil hablar de libertad que vivir en ella. Porque también no es lo mismo estar solo que vivir en soledad. Son diferentes. Si hablamos de libertad, vivamos en ella, porque ya Dios nos la dio. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Y hoy me uno contigo
en el nombre de Jesús, para romper, en el nombre de Jesús, toda atadura. En el nombre de Jesús sean quemadas las ataduras, rotas las cadenas y podridos los yugos de esclavitud. En el poderoso nombre de Jesús, nuestro Dios y Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nosotros sí celebremos la verdadera libertad, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios me los bendiga y que tengan una linda noche. Bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.